Abril del 2026. Los flashes estallan sin piedad en una alfombra roja. Es un evento de asistencia obligatoria para promocionar el eventual y problemático regreso de Euphoria. Pero cualquiera que preste un poco de atención puede notar que el ambiente está un poco raro. La tensión se puede cortar con un cuchillo. De pronto, un vídeo captado por los paparazzi comienza a correr como la pólvora por internet. En él se ve claramente a Zendaya evadiendo de forma activa y deliberada a Sam Levinson, el creador y director de la serie. También evita disimuladamente acercarse a saludar a Sydney Sweeney y a una parte del elenco. Un mal ángulo, un simple despiste en medio del caos. Las fuentes internas de la industria no tardan en filtrar todos los detalles. La actriz ha permanecido en el evento menos de una hora, limitando su interacción con el equipo a lo estrictamente contractual. Ni una sonrisa de más, ni un minuto extra. A los pocos días estalla la verdadera bomba. Se filtra a los medios que Zendaya ha exigido formalmente a HBO que su nombre sea retirado de los créditos como productora ejecutiva para la tercera temporada. Y justo después, la propia actriz lanza un comunicado que deja al mundo del espectáculo completamente helado. Anuncia una pausa temporal en su carrera como actriz. Necesita, según sus propias palabras, desaparecer un tiempo debido al agotamiento extremo provocado por el ritmo frenético de la industria, desapareciendo justo después de los estrenos de la Odisea y de Spider-Man Brand New Day. El impacto es brutal, especialmente porque este colapso profesional ocurre justo cuando Tom Holland ha confirmado oficialmente lo que había sido el mayor secreto y el mayor salseo de Hollywood en los últimos años, su boda íntima, celebrada en un exclusivísimo hotel de Inglaterra a principios de agosto de 2026, después de una primera celebración en marzo, y en agosto se les vio caminando a ambos por Londres con los anillos, así que ya no quedan dudas. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo la actriz más poderosa, intocable y querida de su generación ha pasado de ser la niña prodigio de Disney a protagonizar un choque frontal con el sistema? Durante la última década, Internet ha intentado desesperadamente diseccionar cada uno de sus movimientos. Si interactuaba con actrices como Sadie Sink en entrevistas de Marvel, TikTok se llenaba de supuestos expertos en lenguaje corporal buscándose los ocultos. Si se cruzaba con Sydney Sweeney, la red intentaba convertir una simple mirada en un conflicto de pasillo o en una profunda enemistad política. ¿Realmente existían esas guerras en la sombra o era Internet construyendo tramas tóxicas a partir de interacciones completamente normales? Han intentado arrinconarla con teorías sobre celos, han escrutado su matrimonio en secreto e incluso han llegado a utilizar inteligencia artificial para crear rumores de embarazos que la persiguieron durante meses. Todo el mundo cree conocer la historia de Zendaya, pero para entender este estallido y este retiro profesional, ahora, en agosto del 2026, no podemos quedarnos en la superficie de las polémicas. Tenemos que volver al principio, a una ciudad de California y a una niña que, irónicamente, odiaba llamar la atención. Esta es la historia de una actriz que empezó intentando escapar de la atención y terminó convirtiéndose en una de las personas más observadas del planeta, y de cómo descubrió que cuanto más control conseguía sobre su carrera, más difícil se volvía a controlar lo que el mundo decía sobre ella. Mucho antes de las alfombras rojas de los Oscars y los contratos multimillonarios, Zendaya Coleman era una niña extremadamente tímida. Y cuando decimos tímida, hablamos de esconderse literalmente tras las piernas de los padres. Nació en Oakland, California, en un entorno muy alejado del glamour de Los Ángeles. Su madre, de raíces escocesas y alemanas, enseñaba en una escuela pública de bajos recursos. Su padre, también maestro, afroamericano muy orgulloso de sus raíces y de su linaje nigeriano. Ambos le inculcaron desde pequeña la importancia de defender siempre su identidad. Para combatir esa timidez paralizante, su madre la llevó al teatro independiente donde trabajaba durante los veranos. Allí, entre butacas y escenarios, observando tragedias de Shakespeare, Zendaya salió de su caparazón. El talento se hizo tan evidente que su padre tomó una decisión radical. Renunció a su carrera como profesor, hizo las maletas y se mudó con ella a Los Ángeles para convertirse en su manager y guardaespaldas a tiempo completo. Pero pronto Zendaya descubriría que no necesitaba un guardaespaldas para los callejones oscuros. Lo iba a necesitar para protegerse de los despachos de Hollywood. A los 13 años, el éxito internacional llamó a su puerta con la serie Shake It Up, pero la maquinaria infantil de Disney es experta en triturar juguetes rotos. Los ejecutivos y el entorno adulto del set comenzaron a fomentar un ambiente de extrema competitividad entre Zendaya y su coprotagonista Bella Thorne. El objetivo táctico era de manual: posicionar a una estrella por encima de la otra y fabricar una rivalidad adolescente para vender portadas. Al principio la trama funcionó, la tensión fue real durante toda la primera temporada,
Pero entonces ocurrió algo que rompió el guión tradicional de la industria. En lugar de dejarse devorar por la toxicidad de los adultos, ambas adolescentes se sentaron en el set de la segunda temporada y tuvieron una conversación profundamente emotiva. Lloraron, se sinceraron, desactivaron la trampa que les habían tendido y formaron una amistad real. Zendaya había ganado su primera batalla contra el sistema. Sin embargo, la presión seguía acechando. A los 16 años compitió en televisión en directo en el programa Bailando con las Estrellas. Llegó a la final, pero la presión de las cámaras y la autoexigencia extrema la paralizaron por completo. Años después confesaría que aquel nivel de estrés le dejó un trauma, agotándola mentalmente. Every Monday is like the most stressful day of the entire week. Esa experiencia al límite la hizo madurar de golpe. Así que cuando Disney volvió a llamarla en 2015 para ofrecerle protagonizar su propia serie, se encontraron con una Zendaya muy diferente. Ya no era la niña que obedecía instrucciones. Con apenas 16 años, se plantó ante los ejecutivos y se negó en rotundo a firmar el contrato a menos que aceptaran una lista de exigencias sin precedentes para alguien de su edad. Exigió el título de coproductora. Exigió cambiar el título de la serie por KC Undercover. Exigió que su personaje no cantara, no bailara y fuera experta en artes marciales. Pero el golpe maestro fue otro. Zendaya impuso que la familia en pantalla debía ser obligatoriamente afroamericana. Se plantó y argumentó que los niños negros no tenían suficiente representación en la cadena. O la serie reflejaba eso o ella no estaba. Disney, sabiendo que tenían entre manos a la gallina de los huevos de oro, no tuvo más remedio que ceder. A medida que Zendaya buscaba distanciarse de la maquinaria infantil, su imagen comenzó a chocar contra las dinámicas tóxicas de la industria de la que ella también era partícipe. En 2014 se anunció que interpretaría a la icónica cantante Aaliyah en una película biográfica. Inmediatamente Twitter se convirtió en un campo de batalla acusando a la producción de colorismo, argumentando que su tono de piel era demasiado claro. A las pocas semanas Zendaya abandonó el proyecto, pero aclaró que la decisión no fue por los haters, sino por el bajísimo valor de producción y porque la familia de Aaliyah se negaba a ceder los derechos musicales. Estaba aprendiendo a esquivar balas y en 2016 ejecutó otra maniobra maestra de relaciones públicas. Llegó a grabar una canción con Chris Brown, pero detuvo de forma fulminante toda la promoción del tema y distanció su imagen del cantante en cuanto se reavivó el debate sobre el oscuro historial de violencia doméstica del artista. Lo haya hecho por conveniencia estratégica para esquivar la cancelación o por verdadera convicción moral, la realidad es que lo hizo a tiempo, manteniendo su imagen a salvo. Sí que la canción alcanzó a salir, sin embargo Zendaya pudo detener el videoclip con Chris Brown. A partir de ahí, dejó claro que nadie iba a manipular su imagen pública. Tanto es así que cuando la revista Modelize publicó una sesión de fotos suyas, Zendaya no dudó en forzar a la publicación a retirar inmediatamente las imágenes tras descubrir que habían utilizado Photoshop para adelgazar artificialmente su cadera y sus piernas. Ella misma publicó las fotos originales en sus redes para denunciar los estándares de belleza irreales de la industria, aunque la verdad es que los retoques eran tan sutiles que en algunas de las imágenes yo no logro ni diferenciarlo. Y cuando la presentadora Giuliana Rancic afirmó en televisión nacional que su peinado con rastas en los Oscars olía a pachuli o marihuana, Zendaya no envió un comunicado precisamente tibio de relaciones públicas. Redactó ella misma una respuesta denunciando los estereotipos racistas, provocando disculpas públicas y la renuncia de parte del equipo del programa. Desde ese día el público entendió que Zendaya no se iba a quedar callada ante nadie, ni ante ejecutivos de televisión ni ante situaciones del día a día, como cuando denunció públicamente a través de Snapchat un supuesto trato discriminatorio de una cajera de supermercado que se negó a venderle tarjetas de regalos por su raza, según mencionó ella, aunque luego matizó que ella tuvo problemas con su tarjeta. Zendaya estaba utilizando su plataforma para marcar límites claros. Casualmente, después de terminar esta polémica, en redes comenzaron a comparar su aspecto físico con el de cajeras populares en redes sociales. Y es que con el tiempo, cada mínimo detalle de su estética comenzó a ser escrutado con una lupa implacable, un nivel de vigilancia que llegaría a límites surrealistas años más tarde, durante el estreno de La Odisea. Zendaya lució unos imponentes pendientes históricos iraníes de 3000 años de antigüedad, lo que para su estilista Lau Rach era un simple préstamo de alta joyería, para internet se convirtió en un campo de batalla. El debate masivo sobre la apropiación y la preservación de artefactos culturales ardió en redes sociales de la noche a la mañana, demostrando que cuando eres Zendaya, hasta lo que cuelga de tus orejas puede desatar un debate geopolítico internacional. Ella, para evadir la polémica, reveló que usó los aretes históricos creyendo que eran réplicas y que su estilista no le advirtió que se trataba de piezas arqueológicas reales de $1 millón. Zendaya había aprendido a dominar a los ejecutivos con corbata y a sobrevivir al escrutinio mediático. Empezaba a ser la arquitecta absoluta de su propia carrera, pero acababa de conseguir un poder que pronto chocaría con algo mucho más impredecible que un estudio
estudio de televisión. Había controlado a Disney. Ahora tendría que aprender a esquivar los flashes de los paparazzi. Y sobre todo, estaba a punto de descubrir que lograr mantener un romance oculto en secreto era posible, pero que un simple viaje a Grecia podía destruir su privacidad para siempre. El hermetismo alrededor de la vida sentimental de Zendaya durante sus primeros años de fama fue sencillamente legendario, y el gran arquitecto de esa muralla protectora fue su propio padre. Kassenbe no era solamente su manager, era la aduana por la que tenía que pasar cualquier interés amoroso. En febrero de 2016, tras una fiesta de los premios Grammy, Zendaya fue vista junto al famoso jugador de la NFL, Odell Beckham Jr. Internet y los medios deportivos entraron en ebullición creyendo haber casado a la nueva pareja de moda. Pero esa misma noche, un reportero de TMZ abordó a la familia en la calle y, lejos de esquivar la cámara, el padre de Zendaya miró fijamente al objetivo y fulminó el rumor con una sola frase. Hey, how did you two meet anyway? How did we meet? I don't know. The internet? Where are we going? Mutual friends? This is us. Excuse me. Do you approve of this relationship? What relationship? No? There's no relationship. We're just friends. We're just friends. Are you chaperoning this event? Absolutely. Okay. All right. When you see my daughter out on a date without me, it's a relationship. Okay. Fin del salseo, en seco. Lo fascinante de esta historia es que mientras que los medios perdían el tiempo buscando deportistas de élite, Zendaya estaba ejecutando un truco de ilusionismo perfecto. Durante 4 años mantuvo un intenso romance completamente en secreto. Nunca hubo confirmación oficial, pero todos los medios especializados y los fans más atentos apuntaban únicamente al actor y al cantante Trevor Jackson. Viajaban juntos, pisaban alfombras rojas juntos, incluso ella llegó a protagonizar uno de sus videoclips. Pero cada vez que se encendía un micrófono, ambos juraban ser solo buenos amigos. Zendaya había logrado mantener su primer gran amor fuera de las garras de los paparazzi. Era una maestra del escapismo, hasta que su camino se cruzó con un actor británico que seguramente os sonará a todos, Tom Holland. Se conocieron a principios del 2016 en una sala de casting durante las pruebas de química para Spider-Man. La conexión fue absoluta e instantánea. Durante años, sus miradas cómplices y sus bromas desataron un fervor desmedido en redes sociales. Who was your first ever celebrity crush? Zendaya. Los fans crearon el chip definitivo, Tondaya. El mundo entero estaba convencido de que estaban juntos. Pero durante 4 largos años, Holland y Zendaya miraron a las cámaras con una sangre fría envidiable y lo negaron rotundamente. Repitieron hasta la saciedad que eran como hermanos. Sin embargo, el camino hacia la confirmación no fue una línea recta. En el verano del 2019, la prensa del corazón bautizó dramáticamente aquel periodo como la ruptura. El presunto motivo de esta es el alcoholismo de Tom Holland. De repente, los fotógrafos lo captaron en un festival en Londres en una actitud muy cariñosa con una joven llamada Olivia Bolton. Meses más tarde, el actor oficializaría un romance con la actriz Nadia Parker. El distanciamiento afectivo fue real, y mientras Holland exploraba otras relaciones bajo los focos europeos, Zendaya decidió poner tierra de por medio. Fue fotografiada a miles de kilómetros veraneando en Grecia junto a un compañero de su reparto en Euphoria, Jacob Elordi, que bueno, aquí hay algo bastante raro, yo os lo cuento y cada uno que saque sus propias conclusiones. Resulta que de repente el escudo impenetrable de la actriz se resquebrajó por completo. En cuestión de semanas con Elordi, Zendaya perdió toda su privacidad. Curiosamente, cada salida, cada paseo y cada beso parecían estar siempre al alcance de los fotógrafos. 2 relaciones de años sin ni una sola foto o confirmación, y con Jacob en semana todo lo contrario. Todo apuntaba a que el equipo de marketing del actor estaba capitalizando la relación, utilizándola como una herramienta de marketing para elevar el perfil de Elordi. Y la estrategia fue brillante. Hoy en día, aquel joven es uno de los actores más reconocidos de la industria. El romance terminó de forma abrupta durante la pandemia, y para echar más leña al fuego mediático, pocas semanas después de la separación, Elordi enfureció a la base de fans de Zendaya al irse a veranear exactamente a los mismos lugares, pero de la mano de su nueva pareja, la modelo Kaya Herbert. Zendaya había aprendido una lección brutal. Había comprobado de primera mano cómo la industria podría utilizar su vida sentimental como un circo profesional, así que decidió levantar de nuevo un muro de hormigón armado para proteger la relación más importante de su vida. Volvió con Tom Holland. Y entonces llegó el verano del 2021, un semáforo en rojo en Los Ángeles, un fotógrafo de la agencia Page Six enfoca su cámara hacia un Audi aparcado y aprieta el disparador. Dentro del coche, Tom Holland y Zendaya se estaban besando apasionadamente. Las imágenes rompieron el internet en cuestión de minutos. 4 años de negaciones, mentiras piadosas y desmentidos acababan de volar por los aires. La pareja sintió que les habían arrebatado algo profundamente íntimo. Meses después, en una entrevista para la revista
revista GQ, Holland criticó duramente a los fotógrafos afirmando que les habían robado la privacidad. Zendaya lo respaldó de inmediato, calificando la situación de invasiva, confusa y aterradora. Tom Holland poco después confirmaba la relación, rompiendo internet con 20 millones de likes, llamándola Mi MJ, nombre de su personaje en Spider-Man. Habían perdido el control de su mayor secreto, el muro había caído, y ahora que la relación era pública, la caja de Pandora estaba abierta. Lo que Zendaya no sabía aquella tarde en el semáforo era que los paparazzis iban a ser el menor de sus problemas. Acababa de entrar en el radar de una maquinaria mucho más oscura y tóxica, porque sí, internet estaba a punto de desatar una ola de conspiraciones, rumores falsos y análisis milimétricos diseñados específicamente para volverla loca. Ahora Tom Holland reemplaza el papel de guardaespaldas del padre de Zendaya, además de ser su pareja. A partir del 2021 la relación fue sometida al microscopio más desquiciado de la cultura pop. Primero circuló el disparatado rumor de que ambos habían firmado un estricto contrato privado que les obligaba a pagarse $50.000 de multa si alguno de los dos besaba a un compañero de reparto en otras películas. Pura ficción convertida en clickbait. Pero pronto la obsesión mediática mutó en algo mucho más tóxico. Canales enteros de YouTube y TikTok se llenaron de autodenominados expertos en lenguaje corporal. Estos perfiles ponían en cámara lenta entrevistas de ellos en Marvel para fabricar la teoría de que Zendaya mostraba gestos de hostilidad o celos contra otras compañeras, como por ejemplo Florence Pugh. ¿Notaste que después de que Florence Pugh abrazara a Tom Holland, Zendaya dio un paso atrás de inmediato y rechazó el contacto con Florence Pugh? Tom Holland y Zendaya asistieron a la última parada del estreno de Spider-Man. Florence Pugh también apareció con un vestido blanco. Tom Holland rara vez permite que otras mujeres lo toquen, pero esta vez él mismo abrazó a Florence Pugh. Fue algo muy poco común, y esta vez el descontento de Zendaya fue evidente. Se acomodó el cabello para controlar sus emociones, mientras su mirada seguía fija en Florence Pugh. Después miró seriamente a Tom Holland. Más tarde, cuando Florence Pugh intentó abrazarla, Zendaya se apartó suavemente, dejando claro que no quería ese contacto. Incluso se puede ver como tanto Holland evita el contacto físico con otras compañeras, se le puede notar incómodo cuando otras compañeras lo saludan con un beso. Y también Zendaya evita en lo posible el contacto físico con cualquier otro hombre. Pero la más reciente y la que está viral en redes sociales con Sadie Sink, la estrella de Stranger Things y antagonista de la película Spider-Man Brand New Day, estrenada a finales del mes pasado. Sin embargo, los gestos de Zendaya con Sadie y las demás chicas a simple vista no confirman celos por sí solos. Cuando Sadie Sink habló, Zendaya hizo un puchero. Al abrazar a Sadie, cerró los ojos con fuerza. Parecía que a Zendaya no le gustaba Sadie, pero eso es justo lo que quieren ver los amantes de los conflictos femeninos. En realidad, Zendaya respeta mucho a la chica 6 años menor que ella, para que Sadie se sintiera bienvenida en el set de Spider-Man. Incluso dejó que Tom se sentara justo al lado de Sadie. La razón por la que Zendaya hizo el puchero es muy sencilla. En las alfombras rojas, los fotógrafos siempre le gritan que sonría. Odia sentirse controlada, así que simplemente hizo un puchero ante la cámara. Incluso a pesar de sus caras, mientras que Sadie y Tom se elogiaban mutuamente frente a ella. Sadie had a really difficult job coming into this
massive family. We've been making movies for 10 years. This movie really sings because of the work that you did. So for me, when I met you for the first time, I met someone that was really eager to do the work, really excited to be a part of the world, and someone that I know is going to carry the responsibility with a lot of grace. Yeah, that's very kind. Tom's just like a natural-born leader, and I think exactly the kind of person you want in this role leading this film. So I was, very impressed by him since day one. Thank you. We do so much gassing each other up on these Nice. Sin embargo, todos son simples especulaciones. Era una narrativa alimentada por algoritmos para generar interacciones y lucrarse a costa de su imagen. Y es que Internet estaba obsesionado con inventarle enemigas en la industria. En redes sociales se hizo viral una teoría que sostenía que existía una cláusula de no competencia y una enemistad silenciosa con Jenna Ortega. El argumento era que ambas competían por los mismos papeles y por eso jamás coincidían en pantalla. Sonaba a drama perfecto, la verdad, pero una vez más son especulaciones. La realidad documentada es que Ortega lleva llamando a Zendaya su modelo a seguir desde 2016. I look up to Zendaya. She's such a great role model for young girls. Y el rumor quedó dinamitado para siempre cuando Jenna confesó que a los 15 años hizo un casting en absoluto secreto para Dune, sospechando que intentaba conseguir el papel de Chani, el mismo que finalmente obtuvo Zendaya. No había rivalidad, solo era admiración de una actriz más joven hacia quien ya estaba abriendo el camino. Y si Internet no podía destruirla inventando peleas con otras actrices, intentarían hacerlo por el lado profesional. En marzo de 2023 la industria de la moda entró en pánico. Lau Rauch, el inseparable arquitecto de imagen con el que Zendaya había construido su imperio estético y ganado el premio a icono de la moda, anunció su retiro definitivo. Su mensaje hablaba de mentiras, narrativas falsas y política, e Internet, que tiene un doctorado en sobreanalizar gestos y crear dramas de la nada, creyó tener al culpable casi al instante. Se viralizó un clip grabado durante el desfile de Louis Vuitton en París y en el vídeo vemos cómo Zendaya llega, se sienta en la primera fila y señala a Lau Rauch un hueco vacío justo detrás de ella, en la segunda fila. La cara de confusión del estilista quedó capturada en cámara y las redes sociales lo interpretaron dictando sentencia contra Zendaya. Afirmaron que ella, consumida por el ego, había tratado a su amigo como a un empleado de segunda categoría. Bien, pues resulta ser que tampoco era así. Lo que había pasado era que habían llegado tarde por culpa del tráfico de París y el equipo de relaciones públicas entró en pánico asignando a los asientos sobre la marcha. Zendaya no lo estaba mandando al rincón, estaba intentando buscarle un sitio a su amigo en medio del caos. Al día siguiente, Lau Rauch, indignadísimo, puso este tuit para fulminar el salseo, aclarando que su retiro era por el desgaste psicológico y las políticas tóxicas de las marcas de lujo, no por Zendaya. De hecho, continuaría, porque ella se lo rogó, trabajando con ella siendo su estilista personal. Además, cerrando la puerta al resto de Hollywood. El equipo de confianza de Zendaya seguía intacto, pero entre 2022 y 2025 el acoso alcanzó su punto más oscuro y surrealista. En oleadas sucesivas, TikTok se inundó de vídeos que aseguraban que la actriz estaba embarazada. La evidencia eran imágenes fotorrealistas de Zendaya con barriga y ecografías falsas atribuidas a ella. Todo había sido generado y manipulado con inteligencia artificial. El nivel de acoso digital cruzó tantas líneas rojas que Zendaya tuvo que romper su férrea regla de silencio en redes sociales. Harta del circo mediático, acudió a sus historias de Instagram para frenar el bulo. See, now this is why I stay off Twitter, just making stuff up for no reason, weekly. Había conseguido desactivar los embarazos creados por ordenador, pero en los pasillos de su propia serie, Euphoria, las leyendas urbanas seguían creciendo como un cáncer. Una nueva teoría, ampliamente difundida, apuntaba que su relación con su compañera de reparto, Sydney Sweeney, se había roto por completo. Se especulaba que el distanciamiento tenía raíces políticas, supuestamente después de que familiares de Sydney mostraran su apoyo a Donald Trump. Las pruebas de esta supuesta enemistad, otra vez, pura especulación y lenguaje corporal. El fuego se avivaría aún más en 2026 cuando Zendaya simplemente evitó posar en fotos grupales con ella durante un evento promocional. Ninguna de las dos ha hablado jamás del tema y periodísticamente la enemistad permanece en el territorio de las leyendas urbanas. Lo cierto es que en ese evento, aunque Zendaya no se le acercó, sí que la saludó de lejos. Zendaya did greet Sydney Sweeney. She clearly says hi, Sydney.
Además, esto ya, según mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo, yo la veo saludarla de forma bastante eufórica, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Bastante simpática. También el distanciamiento entre ambas podría deberse a que simplemente son colegas de trabajo, no son amigas, o a estos 2 likes en Twitter de Sydney sobre lo bien que estaba Tom Holland. Esto mientras que Zendaya era su compañera de trabajo en Euphoria. Zendaya estaba atrapada en un juego imposible. Si callaba, la inteligencia artificial y los expertos en lenguaje corporal escribirían su vida. Si hablaba, convertían sus respuestas en nuevos titulares. Pero todo este laberinto de rumores tóxicos iba a parecer un juego de niños comparado con la verdadera guerra que estaba a punto de estallar. Porque Zendaya no solo iba a tener que enfrentarse a los salseos de internet, estaba a punto de librar una auténtica guerra civil creativa contra el director de su propia serie. Y de paso, descubrir que el prestigio del cine independiente también podía poner en jaque su imagen pública. Para 2025, Zendaya ya no quería ser solo la chica Marvel o la protagonista de Euphoria, quería proyectos maduros, retadores e inesperados. ¿Y qué hay más inesperado que firmar con la productora independiente más reverenciada del momento, A24, para protagonizar una película titulada El Drama junto a Robert Pattinson? La maquinaria de marketing se puso en marcha, los trailers y los avances vendieron la película al público como una comedia romántica convencional, con un tono peculiar pero ligera al fin y al cabo. Los fans compraron sus entradas esperando ver química, romance y risas, y resulta ser que lo que se encontraron en la sala fue una bofetada de realidad que casi hunde el proyecto. En un giro argumental profundamente perturbador, el público descubrió que la película no era una comedia romántica, sino que la narrativa ocultaba una trama centrada en una masacre escolar. El engaño no salió gratis. Se desencadenó una controversia en redes sociales con llamados masivos al boicot y críticas feroces acusando al estudio y a los creadores de usar el trauma de las personas como un sucio truco publicitario. Pero irónicamente la jugada funcionó. A pesar de la polémica, el drama arrasó en taquilla y logró algo que Zendaya llevaba años buscando: el respeto absoluto de la crítica. Su actuación destrozó para siempre las acusaciones de sus haters, que afirmaban que solo sabía poner las mismas caras. Estaba en la cima absoluta. En Hollywood, saber elegir los proyectos adecuados marca la diferencia para ser una estrella o caer en el olvido. Como perfecto contraste, actores de renombre como Jared Leto venían de encadenar hasta 4 fracasos consecutivos en taquilla por tomar malas decisiones al aceptar proyectos. A Zendaya y a su esposo Tom Holland no les pasaba eso. Sus películas eran las más taquilleras del año, con La Odisea, Spider-Man y El Drama liderando la cartelera. E incluso en su regreso al traje de MJ en Spider-Man Brand New Day, la pareja dejó claro quién mandaba. Ya no eran los novatos de Disney ni los adolescentes de 2017. Ejerciendo su poder, exigieron voz y voto en las decisiones, un director más competente y una trama más adulta, logrando el mejor estreno en taquilla desde Los Vengadores en 2019. And in the break that we took between Spider-Man No Way Home and Brand New Day, all I would do is comb through the internet and try and get a really good sense of what it is that people wanted. So, you know, this time round is the first time I've been let into the creative process before pen has hit the page. And, you know, bringing the voice of the fans to the writer's room, I think has really gave us a leg up in creating something that's like... Tenían a Hollywood a sus pies. Sin embargo, mientras Zendaya arrasaba en la gran pantalla, su mayor proyecto en televisión se había convertido en un proyecto inmanejable. La tercera temporada de Euphoria parecía estar maldita. Los retrasos crónicos ya eran motivo de burla en internet, pasando de un supuesto estreno en 2024 a 2025 para finalmente quedar en el limbo. Y el caos estaba más que justificado. El primer gran golpe, dolorísimo y real, fue la trágica muerte por sobredosis accidental del actor Angus Clough en julio del 2023. Su fallecimiento no solo dejó devastado al reparto, sino que obligó al creador, Sam Levinson, a tirar a la basura todo el arco narrativo de la temporada. A partir de ahí, la producción entró en una espiral de locura creativa y la relación profesional entre Zendaya y el director empezó a estropearse peligrosamente. Según múltiples filtraciones de la industria, la guerra por los guiones fue absoluta. A finales de 2023, Levinson entregó unos borradores que dejaron a los ejecutivos de HBO boquiabiertos. Tras un salto temporal, el director pretendía que el personaje de Rue, una adolescente en plena lucha contra la adicción, reapareciera trabajando como detective privada. HBO vetó la idea inmediatamente por considerarla completamente absurda. Zendaya tampoco se quedó de brazos cruzados. Ejerciendo su cargo como productora ejecutiva, propuso una trama brutal y oscura, que una Rue ya con más de 20 años se convirtiera en madre gestante, argumentando que llevar una vida dentro forzaría al personaje a mantenerse sobria a toda costa. HBO también rechazó esta idea, considerándola demasiado extraña y desconectada del tono original. Nadie se ponía de acuerdo y la tensión seguía creciendo. La actriz presionó duramente a Levinson, quejándose de su falta de profesionalismo. Se
Zendaya estaba atrapada en un fuego cruzado perfecto. Por un lado, las altísimas presiones corporativas de HBO, por otro, un director errático y un guión que no avanzaba, y todo esto bajo el microscopio constante de una prensa que analizaba cada uno de sus movimientos. El estrés estaba alcanzando niveles tóxicos. El vaso estaba a punto de derramarse, llevando a la actriz directa hacia aquel fatídico estallido en julio del 2026. It's gonna be a long year, but the good thing is I'm proud of it all. I love my job so much. But I think after this I'm gonna have to take a small break. Marzo de 2026. Alfombra roja de los Actor Awards. Zendaya y Tom Holland llevaban años perfeccionando el arte de esquivar a la prensa del corazón. Habían sobrevivido a los fotógrafos escondidos en los semáforos, a los embarazos generados por inteligencia artificial y a los ejércitos de expertos en lenguaje corporal de TikTok. Parecía que lo tenían todo bajo control, pero en Hollywood el fuego amigo es el más peligroso, y la chispa en este caso la encendió alguien de su círculo más íntimo. With a comment you said, yeah. To clarify any comments you made. No. So she's married? That's what I said. She's married. We got the confirmation. I missed it. What? So he basically said Zendaya was married, but there wasn't really any confirmation, but he just confirmed it. Oh, he spilled the beans. Yeah, he spilled the beans. So now you need to get all the scoop. When you get back to New York, you need to get all the scoop, okay? The dress. Were they mad? I wonder if she was mad. But we're wondering. I don't know. Whoopsie. Un desliz, una broma sarcástica para quitarse a la prensa de encima. El reportero se quedó helado y la maquinaria de internet se encendió en cuestión de segundos. El salseo alcanzó niveles estratosféricos. Se habían casado en secreto bajo las narices de toda la industria. Durante los siguientes 3 meses la pareja fue sometida a un asedio periodístico sin precedentes. Se publicaron imágenes fotorrealistas de la supuesta boda generada por IA, portadas de revistas especulando sobre la lista de invitados y teorías loquísimas sobre ceremonias blindadas en islas remotas. Finalmente Tom Holland decidió que ya era suficiente. No podían mantener el secreto eternamente sin que el acoso mediático destruyese su paz mental, y en junio del 2026 el actor dio un paso al frente y emitió la confirmación oficial. Sí, estaban casados. Cuando le preguntaron si había tenido que decirle a su familia que las fotos de inteligencia artificial eran falsas, Tom respondió a la revista Esquire que no tuvo que desmentirle las fotos porque ellos estuvieron allí. La realidad no tuvo nada que ver con las fantasías desquiciadas de internet. Fue un evento de carácter extremadamente íntimo, limitado única y exclusivamente a su círculo familiar más cercano. Se celebró después de una primera ceremonia en marzo y una segunda celebración a principios de agosto, ambas en el idílico y lujosísimo Beaverbrook Hotel en Londres, un lugar conocido por su privacidad absoluta y su suite de más de 2.500 euros la noche. Lo habían logrado. La pareja más perseguida de la generación Z habían conseguido ejecutar el truco de magia definitivo en Hollywood: casarse 2 veces sin que un solo paparazzi consiguiera ni una foto ni se filtrara un solo detalle. Los anillos sí que lo confirmaron también, ¿vale? Salieron estas fotografías de ambos paseando por Londres, que bueno, aunque no oficializasen la boda, sí que se podía casi confirmar. Y aquí es donde la historia vuelve al principio, al punto exacto en el que arrancamos este vídeo. Abril del 2026. Zendaya se planta en la alfombra roja promocional para el regreso de Euphoria. Tiene su anillo de casada, tiene millones en el banco y tiene el estatus de icono global de la taquilla tras arrasar con el drama y Spider-Man. Pero basta con ver el vídeo viral que inundó las redes aquella tarde para darse cuenta de que algo estaba profundamente roto. A los pocos días la industria filtra la decisión ejecutiva más agresiva de su carrera. Zendaya ha solicitado formalmente a HBO que su nombre sea retirado de los créditos como productora ejecutiva. Es su forma de decirle al mundo y al estudio: yo no voy a avalar este caos, soy actriz, actúo y me voy. Y entonces llega el golpe final, el comunicado. Zendaya, la chica que no había parado de trabajar desde los 13 años, anuncia públicamente que necesita desaparecer un tiempo. Oficializa un retiro temporal de la actuación. El ritmo frenético de los rodajes, la toxicidad del set, el acoso de la prensa y las polémicas constantes habían vaciado su batería por completo. El mundo del espectáculo se quedó sin palabras, pero si analizamos fríamente toda la historia que acabamos de recorrer, esta decisión no solo tiene sentido, es la consecuencia lógica de toda su vida. Cuando repasamos la trayectoria de Zendaya, es fácil quedarse ciego por el brillo de los vestidos de Louis Vuitton, los blockbusters taquilleros y los romances de alfombra roja, pero la verdadera historia de Zendaya es la historia de una guerra constante por el control. Zendaya ha pasado toda una vida construyendo un imperio, pero sobre todo se ha pasado
pasado toda esa misma vida construyendo un escudo. Poner en pausa su carrera en la cima absoluta de Hollywood no es una derrota. De hecho, es probablemente la mayor demostración de poder que ha hecho en toda su vida. Y es que ella ha decidido que ella decide cuándo se encienden los focos y cuándo se apagan. Os estaré leyendo en la caja de comentarios, familia. Gracias por acompañarme hasta este punto del vídeo. Suscribiros, like, compartir y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo.